que acechaba la cuña del emperador, como quedó dicho, encontró la oportunidad que apetecía y, topando con Lucio, se dispuso a enfrentarse con él. El general romano se hallaba en la flor de su juventud, lleno de audacia, fuerza y coraje, y no deseaba otra cosa que pelear contra un caballero como Gawain, que a buen seguro lo obligaría a probar su bondad en los hechos de armas. Así que esperó a Gawain a pie firme, pues mucho se preciaba de combatir con un adversario tan famoso. Largo tiempo duró el duelo entre ambos, y poderosos fueron los golpes que intercambiaron sobre los escudos que los protegían, esforzándose cada uno al máximo por herir de muerte al contrario. Cuando se encontraban en el punto más encarnizado del combate, he aquí que los romanos, súbitamente recuperados, atacaron a los de Armórica acudiendo en defensa de su emperador y lograron rechazar a Oel y Gawain, sembrando la muerte entre sus tropas y no deteniéndose en su avance hasta llegar a la vista de Arturo y su batallón. 174. Arturo, en efecto, informado de la matanza infligida a sus hombres, se había adelantado con su legión y, desenvainando a Caliburn, su magnífica espada, animaba a sus compañeros con grandes voces, diciéndoles: ¿Qué estáis haciendo, camaradas? ¿Vais a permitir que esos afeminados salgan de esta sanos y salvos? Ninguno debe escapar vivo. Recordad vuestras manos diestras, que, ejercitadas en innumerables combates, sometieron 30 reinos a mi poder. Recordad a vuestros mayores, a quienes los romanos, entonces en el apogeo de su fuerza, hicieron tributarios. Recordad vuestra libertad, que esos aprendices de hombres quieren arrebataros, y eso que son más débiles que vosotros. Que ni uno solo de ellos escape vivo. Ni uno solo. ¿Qué estáis haciendo? Estas y muchas otras cosas gritaba mientras cargaba contra los enemigos y los derribaba y hería. Un solo golpe suyo bastaba para dar muerte a aquel que se cruzara en su camino o al caballo en que fuese montado. Los romanos huían de él como el ganado del feroz león, cuando el hambre cruel lo mueve a devorar todo lo que el azar pone a su alcance. Y de nada servían sus armaduras cuando Caliburn, firmemente empuñada por la diestra de rey tan esforzado, los obligaba a vomitar sus almas al mismo tiempo que su sangre. Dos reyes, a saber, Sertorio de Libia y Politetes de Bitinia, tropezaron, para desgracia suya, con él, y al punto les cortó las cabezas y los envió al Tártaro. Viendo pelear de esa manera a su rey, los britanos cobraron más audacia y acometieron como un solo hombre a los romanos, avanzando en compacta formación. Mientras la infantería atacaba por una parte, los jinetes lo hacían por la otra, intentando derribar el mayor número posible de enemigos y pugnando por atravesar sus líneas. Resisten enconadamente los romanos, y Lucio, su ilustre caudillo, los exhorta a tomar venganza en los bótanos de la carnicería llevada a cabo por Arturo. Ambos bandos se baten con tanta rabia como si la batalla acabase de empezar. Arturo, por su parte, multiplicaba más y más sus golpes sobre el enemigo, como ya he dicho antes, y exhortaba a los britanos a persistir en su embestida. En cuanto a Lucio, no dejaba de animar a los romanos y guiaba sus contraataques, haciendo prodigios de valor, iba de un lado a otro de sus líneas sin dar un solo instante de reposo a su brazo y dando muerte a todo aquel que se cruzaba en su camino, ya con la espada, ya con la lanza. Espantosa rué la carnicería por ambos bandos, pues unas veces eran los britanos y otras los romanos quienes llevaban la mejor parte. 175, finalmente, mientras estaban así las cosas en el campo de batalla, he aquí que Morvid, señor de Gloucester, se presentó en súbita carrera con la legión que, como dije antes, se hallaba de reserva en las colinas y atacó por la retaguardia a los enemigos cuando menos se lo esperaban, rompiendo sus filas, dispersándolos e infligiéndoles gran mortandad. Muchos miles de romanos encontraron su fin entonces, entre ellos el propio Lucio, muerto por una lanza anónima en medio de sus tropas. Los britanos insistieron y, no sin grandes esfuerzos, se alzaron con la victoria. Puestos en fuga, parte de los aterrados romanos buscó refugio en bosques y terrenos incultos, y parte lo hizo en ciudades y castillos, buscando cada uno los lugares que le parecían más seguros. Pero los britanos,
persiguiéndolos con ahínco, les daban miserable muerte, los capturaban y despojaban, de manera que los vencidos, en su gran mayoría, ofrecían voluntariamente las manos a las cadenas, como hacen las mujeres, con la sola esperanza de prolongar sus vidas un poco más. Todo lo cual había sido dispuesto por la divina providencia, puesto que antaño sus antepasados habían oprimido injustamente a los nuestros, y ahora los britanos, defendiendo su libertad, la misma que los romanos les querían arrebatar, habían obtenido el triunfo sobre sus enemigos, tras negarse a pagar el tributo contrario a derecho que les habían demandado. 176. Asegurada la victoria, Arturo ordenó separar los cuerpos de sus varones de los cadáveres enemigos y, una vez separados, dispuso que los prepararan para los funerales como si de reyes se tratase y que fuesen conducidos a las abadías de sus respectivas provincias para ser enterrados con todos los honores. Bedevere el copero fue trasladado, entre grandes lamentaciones, por sus neustrienses a Valleux, la ciudad que su abuelo Bedevere había fundado. Allí fue inhumado con todos los honores junto a las murallas, en cierto cementerio al sur de la ciudad. Cai, gravemente herido, fue transportado a Chinon, la ciudad que él mismo había construido, murió poco después y fue sepultado, como convenía a su dignidad de duque de los andegavenses, en cierto bosque perteneciente a una comunidad de ermitaños, no lejos de la ciudad. A Oldino, duque de los rutenos, lo llevaron a Flandes, y fue enterrado en Terouanne, su ciudad. El resto de los condes y varones fue trasladado, siguiendo las órdenes de Arturo, a las abadías vecinas. Se compadeció también nuestro rey de los enemigos y ordenó a los habitantes de la comarca que les dieran sepultura. Hizo enviar el cuerpo de Lucio al Senado, con un mensaje que decía que no debían esperar ningún otro tributo de Britania. Después pasó el invierno en aquellos parajes y encontró tiempo para someter las ciudades de los alóbroges. Llegó el verano, y, cuando se disponía a marchar sobre Roma y había comenzado a atravesar las montañas, le anunciaron que Mordred, su sobrino, a cuyo cargo había quedado Britania, se había coronado a traición rey de la isla, usurpando su trono, y que, además, la reina Ginebra, rompiendo el vínculo de sus primeras nupcias, se hallaba unida a Mordred en abominable adulterio. 177. Tampoco silenciará Geoffrey de Monmouth, o ilustre duque, las guerras que Arturo mantuvo con su sobrino al volver a Britania. Utilizará para ello el antedicho libro en lengua británica que le dio a conocer Walter de Oxford, varón versadísimo en infinidad de historias, y describirá brevemente y con pobre estilo las batallas que enfrentaron a aquel ínclito rey con el usurpador Mordred. Tan pronto como llegó a sus oídos la infamia de crimen tan notorio, Arturo suspendió el ataque que tenía planeado llevar a cabo contra León, emperador de los romanos. Envió a Oel, rey de Armórica, a pacificar el país con un ejército de galos, y él regresó a Britania enseguida, acompañado tan solo de los reyes de las islas y sus respectivos ejércitos. Por su parte, ese traidor y criminal Mordred había mandado a Germania a Chelric, caudillo de los sajones, para que recluyase allí el mayor número posible de guerreros y, una vez reclutados, regresara con ellos a toda vela. Mordred se había comprometido a entregar a Chelric la parte de la isla que se extiende desde el río Humber hasta Escocia y todas las posesiones de Canda que pertenecieran a Orsa y Hengist en tiempos de Vortigern. Siguiendo las instrucciones de Mordred, Chelric desembarcó en Britania con 800 naves llenas de paganos armados y rindió vasallaje al traidor como si del rey se tratase. Mordred se había atraído a escotos, fictos, hibernenses y a cuantos le constaba que odiaban a su tío. Disponía de unos 80.000 hombres en total, entre paganos y cristianos. Acompañado de tropa tan numerosa y confiando plenamente en su ayuda, salió al encuentro de Arturo, que acababa de llegar a Richborough e infligió gran matanza a su hueste. En aquella jornada cayeron Angusel, rey de Albania, y Gawain, sobrino del rey, y muchísimos otros leales. A Angusel lo sucedió en el trono Iben, el hijo de su hermano Urián, un joven que cobraría fama en las guerras que siguieron por las numerosas hazañas que llevó a cabo. Al final, y no sin grandes dificultades, los hombres de Arturo ocuparon la costa, pusieron en fuga a Mordred y su ejército y los derrotaron por completo. En efecto,
curtidos como estaban en 100 batallas, habían dispuesto sus tropas con más destreza que el enemigo, distribuyéndolas en infantes y jinetes, y ambas líneas combatían de tal forma que cuando la infantería atacaba o se defendía, la caballería cargaba en oblicuo, pugnando por romper la formación enemiga. Fue así como los obligaron a huir. Sin embargo, el usurpador logró reunir a los suyos y se retiró a Wintonia esa misma noche. Cuando la reina Ginebra lo supo, perdió al instante toda esperanza y huyó desde Eboraco a Ciudad de las Legiones. Allí, en la iglesia de Julio Mártir, tomó hábitos de monja y prometió vivir castamente. 178. Arturo no cabe en sí de ira, al ver muertos a tantos cientos de camaradas. Dio tierra a los caídos y, al tercer día, marchó sobre Wintonia y puso sitio al canalla que había buscado refugio allí. No por ello renunció Mordred a sus planes, antes bien, animó de mil maneras a sus partidarios y, saliendo con sus tropas de la ciudad, presentó batalla a su tío. Cunde la mortandad en ambos bandos, pero son mayores las pérdidas en el ejército de Mordred, y ello le obliga a abandonar vergonzosamente el campo. No se preocupa siquiera de enterrar a sus muertos, sino que, conducido por el veloz remero de la fuga, se dirige a Cornubia. Mucho lamenta Arturo en su interior que su sobrino se le escape tan a menudo. Al punto lo persigue hasta Cornubia y allí, a orillas del río Camblan, se encuentra con que Mordred lo está esperando. El usurpador, siendo como era el más intrépido de los hombres y el primero a la hora de atacar, dispuso al punto a sus soldados en orden de batalla, decidido a vencer o morir antes que a seguir huyendo como había hecho hasta entonces. Le quedaban todavía 60.000 hombres, a los que dividió en 6 batallones, compuesto cada uno de 6.666 guerreros. Con el resto formó un solo batallón que tomó bajo su mando, asignando capitanes a los demás. Una vez alineados todos de esa manera, Mordred los animaba uno por uno, prometiéndoles las posesiones del enemigo si combatían hasta conseguir la victoria. Por su parte, Arturo ordenó a sus huestes para la inmediata batalla. Distribuyó a sus hombres en 9 divisiones de infantería en forma de cuadrado, con alas derecha e izquierda, y puso un jefe al frente de cada una de ellas. Acto seguido, exhorta a sus soldados a acabar con esos perjuros y ladrones que, venidos de tierras extrañas a la isla por orden del traidor que usurpa su trono, quieren arrebatarles sus haciendas y su honor patrio. Les dice también que esa abigarrada colección de bárbaros llegados de diversos reinos no es más que un puñado de novatos sin experiencia en el arte de la guerra y que de ninguna manera pueden compararse con ellos, valientes veteranos curtidos en 100 combates, con tal que los ataquen con denuedo y peleen como hombres. Mientras ambos caudillos arengan de ese modo a sus tropas, las vanguardias de uno y otro ejército se encuentran y se generaliza la batalla, esforzándose cada bando en descargar el mayor número posible de golpes sobre el contrario. Se hace doloroso y penoso describir la carnicería que por ambas partes se produjo, los lamentos de los moribundos, la furia de los atacantes. Aquí y allá los combatientes herían y recibían heridas, mataban y eran muertos. Cuando una buena parte del día se hubo gastado de esa guisa, cargó Arturo con su tropa personal, compuesta por 6.666 hombres, contra el batallón donde sabía que estaba Mordred, y, abriéndose paso a punta de espada, logró romper la formación e infligir a sus enemigos terrible mortandad. Allí encontró su fin aquel infame traidor y, con él, muchos de sus partidarios. Sin embargo, el ejército de Mordred no emprendió la huida al ver muerto a su jefe, antes bien, acudiendo de todas partes, se dispusieron a resistir en sus puestos con todo el coraje que pudieron reunir. La lucha se hizo más encarnizada que nunca, muchos de los caudillos de ambos bandos que participaban en ella con sus tropas cayeron en la refriega. Por parte de Mordred cayeron los sajones Chelric, Elaf, Egbrict y Brunig, los ibernenses Gilopatric, Gilamor, Gileis el Iguarno, y los capitanes pictos y escotos, con casi todos sus guerreros. Por parte de Arturo murieron Obrict, rey de Noruega, Asquilo, rey de Dinamarca, Cadorlimenic y Casibelauno, junto con muchos miles de sus vasallos, tanto britanos como pertenecientes a los demás pueblos que había traído consigo. Y el propio Arturo, aquel famoso rey,
fue herido mortalmente y, trasladado desde allí a la isla de Avalón a fin de curar sus heridas, cedió la corona de Britania a su primo Constantino, hijo de Cador, duque de Cornubia, en el año 542 de la encarnación del Señor. Vil la caída del Imperio Britano, los sucesores de Arturo. 1 de Constantino a Blederic, Margadud y Cadvano. 179, una vez coronado el nuevo rey, los sajones y los dos hijos de Mordred se sublevaron contra él, pero no pudieron derrocarlo y, tras una larga serie de batallas, huyó el uno a Londres y el otro a Wintonia, tomando posesión de esas dos ciudades. Por aquel entonces murió Daniel, santo y devotísimo prelado de la iglesia de Bangor, y Teono, obispo de Gloucester, fue promovido al arzobispado de Londres. Fue entonces también cuando falleció David, santísimo arzobispo de Ciudad de las Legiones, en la ciudad de Menevia, en su propia abadía, a la que amaba más que a ningún otro monasterio de su diócesis, porque había sido fundada por San Patricio, quien profetizara su nacimiento. Se encontraba David pasando allí una temporada con sus frailes cuando, afectado por una repentina enfermedad, murió y, por orden de Malgón, rey de los Venedocios, fue sepultado en la misma iglesia. La sede metropolitana vacante fue ocupada por Quinoc, prelado de la iglesia de Llanbadarn, que accedió así a tan alto rango. 181, pero Constantino persiguió a los sajones y los sometió a su autoridad, conquistando las dos ciudades que antes mencioné. Al primero de los jóvenes, que se había refugiado en la iglesia de San Anfíbalo, lo mató delante del altar, el segundo se hallaba oculto en Londres, en el monasterio de ciertos monjes, pero Constantino lo encontró y allí mismo, junto al altar, lo mató sin piedad. 3 años después, fue muerto él a su vez por Conan y lo enterraron junto a Uther Pendragon, en el círculo de piedras que, erigido con maravilloso artificio no lejos de Salisbury, se llama en la lengua de los anglos Stonehenge. 182, sucedió a Constantino en el trono su sobrino Aurelio Conan, joven de admirable valor que se coronó rey de toda la isla. Habría sido digno de portar la diadema si no hubiese fomentado las discordias civiles. Atacó, en efecto, a su propio tío, heredero legítimo de Constantino, y, tras arrojarlo en prisión y matarle a sus 2 hijos, obtuvo el reino, muriendo en el segundo año de su reinado. 183, lo sucedió Vortipor. Los sajones se levantaron contra él, trayendo a numerosos compatriotas de Germania en una flota enorme. Vortipor les presentó combate, los venció y, recobrando el control de todo su reino, gobernó diligente y pacíficamente por espacio de 4 años. Lo sucedió Malgón, el más apuesto de casi todos los príncipes de Britania, amigo de expulsar a los tiranos, gallardo con las armas, más generoso que sus predecesores y famoso por su coraje sin igual. Sin embargo, se hizo odioso a los ojos de Dios, pues se entregó al vicio de la sodomía. Reinó en toda la isla y, tras durísimos combates, sometió a su poder las 6 vecinas islas del océano, a saber, Hibernia, Islandia, Gotland, las Oreadas, Noruega y Dinamarca. 184, lo sucedió Caretic, fomentador de discordias civiles, odiado por Dios y por los britanos. Cuando los sajones se apercibieron de su inconstancia, se dirigieron a Gormundo, rey de los africanos, que acababa de conquistar Hibernia con una flota poderosísima. Aliado con los traidores sajones, Gormundo desembarcó con 160.000 africanos en Britania, que se encontraba a la sazón enteramente desolada por la actitud fementida de los sajones y por las continuas luchas intestinas de sus ciudadanos. Gormundo atacó a Caretic y, tras una larga serie de batallas, lo fue expulsando de ciudad en ciudad hasta Cirencester, donde le puso sitio. Allí acudió Isembardo, sobrino de Ludovico, rey de los francos, y firmó un pacto de amistad con él por el que, como prueba de su lealtad hacia Gormundo, renunciaba a la fe cristiana a cambio de que su aliado lo ayudase a arrebatar el reino de la Galia a su tío, quien lo había expulsado, según decía, por la fuerza e injustamente. La antedicha ciudad fue conquistada y pasto de las llamas, y Gormundo obligó a Caretic a huir al otro lado del Severn, al país de Gales. Acto seguido,
devastó los campos de cultivo e incendió todas las ciudades cercanas, no cejando en su furia hasta haber arruinado casi toda la superficie de la isla, de mar a mar, de manera que todos los poblados fueron destruidos a golpes de ariete, y sus pobladores entregados, junto a los sacerdotes de las iglesias, a las resplandecientes espadas y al crepitar del fuego asesino. Huyeron unos pocos supervivientes, enloquecidos por los desastres, pero no había un solo lugar seguro en la isla para los fugitivos. 185, a nación detestable, aplastada por el peso de tus enormes crímenes. ¿Por qué, sedienta de guerras civiles, has perdido tus fuerzas en querellas domésticas? Antaño conquistaste los reinos más lejanos y ahora, como una feraz viña que degenera y solo da frutos amargos, no eres capaz de proteger del enemigo a tu patria, a tus mujeres y a tus niños. Adelante, dedícate a tus contiendas civiles olvidando la palabra evangélica, todo reino dividido caerá en la desolación y la casa se vendrá abajo sobre la casa. Porque tu reino ha sido dividido, porque el furor de las discordias intestinas y el humo de la envidia han oscurecido tu espíritu, porque tu orgullo no te ha permitido obedecer a un único rey, por todo ello tu patria ha sido arrasada por paganos que desconocen la piedad y sus casas se hunden unas sobre otras, lo que no dejarán de lamentar en el futuro tus descendientes, verán a los cachorros de la leona bárbara adueñarse de sus castillos, de sus ciudades y de todas sus posesiones, y, privados de todos sus bienes, nunca o a duras penas lograrán recobrar la dignidad perdida. 186, una vez hubo destruido toda la isla con sus innumerables huestes africanas, como ya quedó dicho, aquel funesto tirano entregó la mayor parte de la misma, llamada Logres, a los sajones, cuya traición lo había conducido a aquella tierra. Los britanos supervivientes buscaron refugio en la parte occidental del reino, es decir, en Cornubia y Gales, desde donde lanzaban mortíferos y continuos ataques contra el enemigo. Cuando los arzobispos Teono de Londres y Tadioceo de Evoraco vieron todas las iglesias a su cargo derruidas hasta los cimientos, huyeron, en compañía de cuantos sacerdotes habían conservado la vida después de tantas calamidades, a la seguridad de los bosques galeses. Llevaban con ellos las reliquias de sus santos, pues temían que aquellos venerables huesos que pertenecieran otrora a piadosos varones fuesen destruidos por la invasión bárbara si, en vez de huir, se ofrecían ellos al martirio en el lugar de su ministerio, abandonando los preciosos restos en medio de un peligro tan inminente. Muchos clérigos se dirigieron en una gran flota a la Britania armoricana, de modo que la iglesia de dos provincias, a saber, Logres y Northumbria, quedó desprovista de religiosos. Pero de esto hablaré en otra parte, cuando traduzca el libro del exilio. 187. Los britanos se vieron privados durante mucho tiempo de la corona del reino y de la soberanía de la isla, y ni siquiera se esforzaban en recobrar su anterior grandeza, por el contrario, se dedicaron a devastar en peleas internas aquella parte del país que todavía les pertenecía y que se hallaba sometida a 3 tiranos, en lugar de a un único rey. Pero tampoco los sajones obtuvieron la corona de la isla, pues, también sometidos a 3 reyes distintos, gastaban todas sus energías en combatirse entre sí o en atacar a los britanos. 188, en el ínterin, fue enviado Agustín a Britania por el santo Papa Gregorio, para predicar la palabra de Dios a los anglos, quienes, obcecados por la pagana superstición, habían abolido por completo el cristianismo en la parte de la isla que poseían. El cristianismo florecía aún, sin embargo, en la parte perteneciente a los britanos, se había mantenido en vigor desde la época del Papa Eleuterio y nunca había decaído entre ellos. Cuando llegó Agustín, encontró 7 obispados y un arzobispado en su territorio, ocupados todos ellos por piadosísimos prelados, y numerosas abadías en las que la Grey del Señor observaba una regla intachable. Se contaba entre ellas, en la ciudad de Bangor, una tan noble y con un número de monjes tan elevado que, cuando el monasterio fue dividido en 7 partes, cada una con su prior, ninguna de las secciones tenía menos de 300 monjes, viviendo todos ellos del trabajo de sus manos. Su abad se llamaba Dinoot y era un hombre admirablemente instruido en las artes liberales. Cuando Agustín pidió obediencia a los obispos de los britanos y quiso asociarlos en la tarea de evangelizar a los anglos,
fue este Dinoot quien le demostró con diferentes argumentos que ellos no le debían obediencia en modo alguno y que se negaban a predicar la palabra de Dios a sus enemigos, ya tenían su propio arzobispo, y esos sajones eran el pueblo que persistía en mantenerlos despojados del país que por derecho les pertenecía, por eso los odiaban tanto, y les tenían completamente sin cuidado su fe y su religión, y no querían tener más tratos con los anglos que con una jauría de perros. 189, cuando Edelberto, rey de Cantia, vio que los britanos rechazaban la autoridad de Agustín y rehusaban colaborar con él en sus predicaciones, se irritó sobremanera e instigó a Edelfrido, rey de Northumbria, y a los demás reyezuelos sajones a que reunieran un gran ejército y marcharan con él a la ciudad de Bangor a dar su merecido al abad Dinoot y al resto de los clérigos que los habían menospreciado. De acuerdo con la propuesta de Edelberto, los sajones reunieron un ejército impresionante y, en su camino hacia el territorio de los britanos, llegaron a las puertas de Leicester, donde Brocmail, conde de esa ciudad, los estaba esperando. Un gran número de monjes y ermitaños de las diversas provincias britanas, y especialmente de la ciudad de Bangor, se habían refugiado allí para rezar por la salvación de su pueblo. Una vez agrupadas todas sus tropas, Edelfrido, rey de Northumbria, trabó batalla contra Brocmail, quien al principio se mantuvo firme, pese a encontrarse en inferioridad numérica, pero luego se vio obligado a abandonar la ciudad y huir, no sin antes haber infligido enormes pérdidas al enemigo. Cuando Edelfrido ocupó la ciudad y descubrió el motivo de la llegada de los citados monjes a Leicester, ordenó a sus soldados que los pasaran por las armas, y, de ese modo, ese mismo día, 1200 frailes obtuvieron la palma del martirio y se aseguraron un puesto en el reino de los cielos. Acto seguido, el tirano sajón se dirigió a la ciudad de Bangor. Cuando supieron de su furor criminal, los caudillos britanos, a saber, Blederic, duque de Cornubia, Margadud, rey de Demecia, y Cadvano, rey de Benedocia, salieron a su encuentro y, entablando combate con él, lo hirieron y pusieron en fuga a su ejército, matándole 10.067 hombres. Por parte de los britanos cayó Blederic, duque de Cornubia, su comandante en jefe en esa batalla. 2 Cadvano y Cadvalón. 190, los príncipes de los britanos se reunieron en la ciudad de Leicester y acordaron unánimemente elegir rey a Cadvano y cruzar el Humber en persecución de Edelfrido. Tan pronto como el nuevo rey fue coronado, acudieron britanos de todas partes y cruzaron el río. Cuando Edelfrido lo supo, unió sus fuerzas a las de los demás reyes de los sajones y salió al encuentro de Cadvano. Ya tenían alineados a sus respectivos ejércitos cuando llegaron unos amigos comunes y consiguieron que se hiciera la paz entre ellos, sobre la base de que Edelfrido poseería la parte de Britania que se encuentra del otro lado del Humber, y Cadvano la de este lado. Intercambiaron rehenes y confirmaron su pacto mediante juramento, pero surgió con el tiempo tanta amistad entre ambos que lo tenían todo en común. En el ínterin, sucedió que Edelfrido abandonó a su esposa y tomó a otra mujer, alimentando hacia la abandonada un odio tal que llegó a expulsarla del reino de Northumbria. La desterrada, que llevaba un niño en su seno, se presentó en la corte de Cadvano, pidiéndole que interviniese para que su marido volviera a admitirla a su lado. Como su protector no lograse obtener de Edelfrido lo que ella deseaba, la mujer permaneció en casa de Cadvano hasta que le llegó su tiempo y dio a luz un hijo varón. Pocos días después, el rey Cadvano tuvo también un hijo de su reina, que había quedado preñada por las mismas fechas que la esposa de Edelfrido. Ambos niños crecieron juntos y fueron educados como correspondía a su regio linaje. Cadvalón fue llamado el hijo de Cadvano, y Edwin el de Edelfrido. Cuando el paso de los años los condujo a la adolescencia, sus padres los enviaron a Salomón, rey de los britanos de Armórica, para que aprendieran en su casa el oficio de la caballería y se familiarizasen con las costumbres palaciegas. Salomón les dispensó una calurosa acogida, y ambos accedieron muy pronto a la intimidad del monarca. No existía en la corte ningún otro muchacho de su edad que departiese con el rey tan amigable y alegremente como ellos. Además, combatían a menudo con distintos rivales en presencia del soberano, ganando mucha fama a los ojos de todos por su bizarría y coraje. 191, tiempo después,
al morir sus padres, volvieron ambos a Britania y, empuñando el timón del reino, renovaron entre sí la amistad que habían cultivado sus familias. Al cabo de 2 años, Edwin pidió a Cadwallon licencia para ser coronado y celebrar la consiguiente ceremonia en